¿Qué hubole, amigas, amigos, amigues de Sexualia TV? Estamos en la entrevista cara a cara y en esta oportunidad he invitado a la doctora María Antonieta García Ramos, directora de Caleidoscopía, Asociación Civil, para platicar de un tema que considero por demás interesante y muy poco difundido, por cierto: la cultura del buen trato en distintos aspectos de la sexualidad humana. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I love. Antonieta, muchas gracias por aceptar la invitación y poder conversar sobre este tema. Es un placer, David. Muchísimas gracias por invitarme. Pues vamos a abrir fuego o abrir paz con esta temática, preguntándome primero que todo, ¿de dónde parte tu interés como sexóloga humanista de tocar estos temas que, repito, como dije en la introducción, no son tan comunes en nuestro ámbito? Casi todo el mundo se mete a hablar de otras cosas, pero lo que tiene que ver con la cultura del buen trato no es un tema tan socorrido. ¿Cómo surge tu interés y cómo lo incorporas al discurso de la sexología humanista? Bueno, creo que el interés ya como bien estructurado surge hace muy pocos años con la formación de terapia de reencuentro, cuando la maestra Fina Sanz nos pone como en evidencia cómo el trabajo con la violencia no ha podido rendir frutos, ya que la violencia puede ser vista y puede ser entendida muy fácilmente, pero el maltrato no. Y entonces el poder nombrar el maltrato y poder identificar en mi propia experiencia personal, en mi experiencia, en mis relaciones, los momentos en donde yo me he vivido en maltrato y cómo yo he maltratado a las demás personas con las que me relaciono, pues fue así como un parteaguas. Sin embargo, me parece que desde mi formación como médica, el trabajo con el bienestar de las personas y el haber aprendido a escuchar desde etapas muy tempranas a las personas en mi formación médica, creo que ha sido un trabajo de todo el tiempo. Entonces, desde mi trabajo en lo profesional, primero como médica, luego como sexóloga, luego como educadora de la sexualidad, yo he trabajado todo el tiempo justamente en el buen trato sin haberlo aprendido a nombrar. Y en el caso específico de la relación de pareja, pues más o menos a finales de los años 90 del siglo pasado, comenzamos a hacer grupos de terapia sexual y en estos grupos, sobre todo en el grupo de mujeres, cuando trabajábamos la recuperación del cuerpo para poder lograr tener orgasmos, para poder despertar el deseo, la excitación y el orgasmo en las mujeres que tenían disfuncionalidad de la vida erótica, pues fui encontrando al escucharlas como lo que más había en su vida cotidiana era maltrato. En ese entonces, como te mencionaba hace un momento, no lo nombraba como tal, pero veía yo todo el sufrimiento que había. Entonces, el poder ir hablando del placer, entonces la frase era recuperar el placer, recuperar el cuerpo y el placer. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de placer en general, las personas lo que entienden es placer sexual. Y poder hacer esa diferenciación dentro del ámbito de la sexología y dentro de todo el espectro que es la sexualidad humana. O sea, yo soy mi sexualidad, yo vivo mi sexualidad, lo que yo hago, pienso, siento, forma parte de mi sexualidad. Y en todo esto que yo tengo, hay una potencialidad específica de los componentes de la sexualidad, que es el erotismo y que es esta capacidad personal de generar placer, donde se incluye el placer sexual. Entonces, poder recuperar estas dos partes de que el erotismo es todo el placer. Sin embargo, aquí hay un placer que también está relacionado con el deseo, la excitación y el orgasmo. Y poder hacer esa separación, a mí me dio durante muchos años esta forma de ver al mundo de una manera distinta, de poder integrar justamente el placer en general en la vida cotidiana
con pequeños regalos, con regresar al cuerpo y tratarlo bien, en regresar al cuerpo y tocarlo, sentirlo, percibirlo y hacernos caso. Y entonces yo lo colocaba siempre en el área del bienestar. Y por lo tanto, recuperar justamente el cuerpo desde el placer para poder lograr tener placer sexual, para podernos permitir, sobre todo en las mujeres, permitirnos experimentar deseo, excitación y orgasmo, y poder permitirnos a nosotras mismas tocar nuestro cuerpo, poder sentirlo, pues ha sido un trabajo de muchos años conmigo y con las mujeres a las que me han permitido acompañarlas en sus procesos de crecimiento. Y por supuesto no podemos dejar afuera las relaciones de pareja, porque entonces al ir escuchando cómo ellas y ellos, porque también trabajaba lo mismo en las relaciones de varones, pues al ir escuchando cómo los varones también tenían permitido un placer sexual, pero no el placer general de tocar su cuerpo, de sentir el cuerpo, de poderse acariciar, de poderse masturbar, no solamente tocando el pene y los testículos, sino también acariciando todo el cuerpo, pues ahí es donde se abre esta posibilidad de ir trabajando desde el bienestar y desde el placer de los varones, de lo genital a lo global, y en las mujeres de lo global a lo genital, ¿no? Como irlo integrando. Te voy a interrumpir brevemente para dar unos pasitos hacia atrás e ir acomodando cosas, sobre todo en beneficio de nuestro público de Sexualia, porque lo que dices es muy interesante y procuraríamos desglosarlo tantito. A ver, por ejemplo, la violencia parece evidenciarse por brutal, por obvia, por manifiesta, pero el maltrato puede pasar desapercibido, se puede normalizar, entre comillas. ¿Dónde estaría la frontera sutil entre una violencia manifiesta, a lo mejor brutal o muy, muy clara, y el maltrato que se disfraza de normalidad al que estamos habituadas y habituados y que transcurre casi sin darnos cuenta? La frontera justo está ahí, donde en uno yo lo puedo identificar y donde yo puedo, aunque también la violencia está normalizada, la puedo nombrar y puedo ver que esto está dejando quizás una huella que alguien más lo está notando. Los malos tratos pueden ser muy sutiles. Los malos tratos pueden ser desde el hecho de no escucharte, de no ponerte atención, que aunque yo parezca que te estoy atendiendo, yo no haga caso a lo que tú me dices. Por ejemplo, el que yo haga alguna manifestación, ¿no?, de desagrado, ojo, que puedo hacerla. Sin embargo, cuando esto se vuelve repetido y cuando tiene una finalidad de generar daño, y cuando genero daño, generalmente se detecta como acto violento. Pero cuando esto está ocurriendo porque ya lo hemos normalizado desde etapas muy tempranas de nuestra vida y así la gente dice, así soy, pues realmente lo que está haciendo es maltratar de manera cotidiana, y en las relaciones de pareja esto pasa muy frecuentemente. Te voy a interrumpir otra vez. Sé de tu ánimo de hablar de las relaciones de pareja, pero espérame tantito, porque quisiera ir integrando las cosas tan importantes que estás diciendo. Yo lo vinculo mucho con el aviso que nos hace el cuerpo, que generalmente es verdadero y claro, pero que no siempre integramos de manera tan oportuna. Hay un mecanismo de defensa que manejamos en sexología humanista, que es la subcepción, donde el cuerpo nos avisa de un malestar, por ejemplo, pero no lo integramos todavía cerebral o neurológicamente, de tal suerte que el darse cuenta pleno de que esto en particular me está produciendo un malestar corporal, emocional, orgánico, afectivo, se tarda un poco más, no lo integramos tan rápido. Y entonces el percatarnos de que algo está pasando anómalo, displacentero, gacho, ingrato, no es expedito, no es luego.
se relaciona con esto. Somos capaces incluso de automolestarnos, autoagredirnos sin darnos cuenta tan inmediatamente. Se me hace que podría pasar años incluso. Sí, por supuesto. Pero además hay otra cosa que se une a esto, David. No solamente es la subcepción. Está, para que se entienda claramente, la subcepción sería esto que acabas de decir. La información entra directo al cuerpo y entra directo a un área donde yo no lo hago consciente. Pero la otra parte es que hay muchos actos y muchas formas que yo ya las tengo normalizadas, muchos actos de maltrato que yo ya los tengo normalizados y que no me doy cuenta. Pero la otra es que mi razón, mi pensamiento es muchísimo más rápido que lo que está pasando en mi cuerpo. Ojo. La forma como mi cuerpo reacciona ante una emoción es muy rápida. Yo reacciono y no me doy cuenta que estoy haciendo. Entonces, algo que puede estar pasando afuera hace que mi cuerpo reaccione. Yo no me doy cuenta de la reacción, pero el de afuera sí se da cuenta de cómo estoy reaccionando. Pero de aquí a que esta reacción física pase a mi conciencia, tarda tiempo. Y si estamos en lo rápido de la vida, donde además yo tengo que atender lo que tú me estás diciendo, lo que está pasando afuera, lo que yo tengo que hacer, lo que debería de hacer, o sea, hay una serie de cosas que son mucho más rápidas de lo que yo estoy haciendo conciencia, y por lo tanto, por eso se deja pasar, porque yo he dejado de atender el cuerpo, he dejado de atender las percepciones que tengo de mi cuerpo. No sé qué está pasando conmigo, pero además mi pensamiento es mucho más lento y tengo que actuar a partir de lo que pasa en el afuera y lo que debo de hacer. Y entonces esto que estoy sintiendo me cuesta más trabajo reconocerlo. Por eso muchas personas dicen, es que haciendo un recuento, esto viene desde hace mucho tiempo atrás y no me había dado cuenta. Y algunas personas pueden decirte, ¿cómo no te diste cuenta? Pues sí, si era tan evidente. Si no me di cuenta, es que era evidente. Claro, todos los de afuera se dan cuenta de cosas porque ven cómo está reaccionando el cuerpo, cómo estoy respondiendo, pero no saben esa integración que está pasando adentro. Para que yo pueda hacer un cambio, un movimiento, necesito tener una congruencia y además haber entendido para llegar a esa congruencia entre mi pensamiento, mis sentimientos, las sensaciones corporales y además haber trabajado en el significado que tiene esto. Entonces, por eso uno se tarda mucho en lograr encontrarlo. Muy bien, ahora sí demos el salto hacia la vida sexual, particularmente en dos vertientes, la vida afectiva de pareja y también la vida erótica, de la que ya empezabas a comentarnos cosas bien importantes. Vamos a ver cómo influye todo esto que hemos venido conversando en la vida de pareja, particularmente las parejas estables y en la esfera del erotismo. Pues influye absolutamente en todo, porque entre más me conozca yo, más claridad tenga yo de lo que quiero, de lo que necesito para mí, más claro voy a tener qué es lo que quiero yo en una relación de pareja. Cuando yo empiezo a aclarar cómo quiero que sea mi pareja, cómo quiero que sea mi relación, qué características quiero que tenga la persona con la que yo estoy conviviendo. Y entonces no es hacer una lista para que cumpla todos los requisitos y yo palomé todo, pero sí es para que yo pueda negociarme yo qué tanto de lo que no hay en mi lista yo voy a poder negociármelo y no tratar de exigírselo a la otra persona que lo tenga y que la otra persona cambie a como yo quiero que sea, sino más bien poder aceptar que esta persona con la que yo me estoy relacionando es esa persona con esas características que tiene. Pero para poder hacerlo yo necesito revisarme a mí y necesito tener esta claridad. Y por lo tanto, la otra persona habría de tener más o menos lo mismo. O sea, tener la claridad que quiere en una relación de pareja, que quiere de la persona que va a formar su pareja. Y por lo tanto, ya estando en el uno a uno, pues poder empezar a construir lo que es la relación. En el espacio relacional, una de las partes más importantes del espacio relacional, lo primero es la confianza. El que yo confíe que voy a estar en una relación donde voy a estar en bienestar.
donde yo voy a estar en una relación donde voy a sentirme protegida y donde voy a proteger a la persona con la que yo estoy y la relación. Y por lo tanto, este sentirme protegida es algo, es una necesidad básica de los seres humanos. O sea, nosotros necesitamos estar justamente en un refugio. Nuestro primer refugio es nuestro cuerpo, después nuestras interrelaciones, después nuestra casa. La casa literal, el lugar donde nosotros habitamos, el espacio físico donde habitamos. Por lo tanto, el poder saber que en este espacio de pareja es un lugar protegido donde yo puedo llegar a soltarme y decirte, me estoy sintiendo de esta manera, pues eso es esencial. Pero lo siguiente que forma parte de esta interrelación es la comunicación. Entonces ya vimos que en uno es la confianza que yo pongo, la confianza que tú pones, la confianza que ponemos los dos, que construimos los dos. Y después la comunicación donde entre más claro sea, pues a mejores puertos vamos a llegar. Todo esto va justamente con la convivencia. El que nosotros empecemos a convivir y hacer planes de cómo hacerle para estar juntos, cómo hacerle para poder estar este minuto que vamos a estar tú y yo, qué queremos para ti y para mí en este minuto, cómo vamos a estar, qué queremos, dónde vamos a ir, o sea, todas esas cosas que da la convivencia es lo que va haciendo, pues justamente que la relación de pareja se vaya amalgamando y vaya creciendo. Con esto, por supuesto que cada uno tendría que ir revisando qué pasa con sus afectos, ¿no? Y entonces este vínculo de afecto pues va cada vez siendo mucho más evidente. La convivencia, la comunicación, la confianza, y ahora viene el siguiente componente importante, que es la construcción de una relación de respeto a la persona, de respeto a su persona como ser humano, de respeto a sus creencias y además de construir una relación respetuosa, me parece que sería lo siguiente. Y entonces ahí, fíjate, en cada una de estas partes, pues lo que estamos suponiendo es que la pareja se está uniendo para estar en bienestar. Así es. Y entonces ahí estamos construyendo pequeños espacios donde nosotros vamos a estar sintiendo un área placentera. Y encontramos, ahí ya nos llegamos al área justamente del placer sexual propiamente dicho. Me gustaría, sin embargo, perdón por la interrupción, antes de entrar al placer sexual, que es una de nuestras pasiones, el poder platicar un poquito todavía sobre la pareja relacionado con el machismo, los efectos terribles del patriarcado en ellos, en ellas, en ellas, que tiene que ver con estos roles de género tan rígidos y estereotipados. A mí me da la impresión que el machismo per se implica maltrato hacia el propio varón y sus congéneres, hacia el otro género y las relaciones típicas, arquetípicas hombre-mujer. ¿Considera sí que el machismo es inherente al maltrato y al revés, que el maltrato pertenece a los machismos? Sí, por supuesto. O sea, si nosotros podemos ponerlo como en una gráfica, yo creo que el machismo, el embrismo, esto es el sexismo, el machismo estaríamos hablando del hombre como en un punto superior y la mujer como en un punto de inferioridad. El embrismo donde la mujer está en un punto de superioridad y el hombre en un punto de inferioridad. Ahí estamos hablando, cualquiera de estos dos es sexismo, estamos hablando de relaciones de poder. Y la relación de poder siempre está del lado del maltrato, siempre. Donde uno de los dos está por encima del otro y donde el de arriba es quien violenta y el de abajo es violentado. La situación es que para poderlo entender más claramente es si en este momento yo te violento a ti, en el siguiente instante tú me violentas a mí. Y en el siguiente yo te violento a ti. Y entonces estamos en un área de maltrato donde somos violentados unos y otros.
no importa si seamos hombres o mujeres, nos estamos violentando y todas y todos hemos crecido, todas las personas hemos crecido en un sistema justamente de maltrato y de violencia que ha sido justificado por muchas cosas. A mí me parece que una de las partes importantes de reconocer es que mientras haya personas que quieran tener una superioridad, que quieran estar por encima del otro, que critiquen, que juzguen, que comparen, todas esas cosas hace que las personas nos coloquemos en estados de maltrato. Tú podrás decirme ahorita, oye Antonieta, pero a ver, yo puedo decir, a ver, eso no me gusta, claro, pero el que a ti no te guste no significa que a nadie nos tiene que gustar. Hay un derecho a la disidencia, no estar de acuerdo. Así es, pero eso es lo que de repente no entendemos. Entonces sí, el machismo, el hembrismo, esto es el sexismo, cualquiera de las partes machistas están del lado del maltrato y de la violencia. Como yo dije en algún viejo libro, Resignificar lo masculino, la propuesta es avanzar juntas, juntos hacia la equidad, respetando nuestras diferencias. Así es. Y ahora sí pasemos al tema del erotismo, donde también se refleja en mucho una cultura del maltrato e idealmente, previsiblemente, si es que avanzamos en esto, iremos hacia la cultura del buen trato. Calidad y frecuencia de las relaciones sexuales, el deseo, la excitación y el orgasmo y la presencia de disfunciones de la vida erótica. ¿Cómo introducir el tema del buen trato en nuestra vida erótica? Justo retomando lo que está en la primera parte, si en nuestra relación nosotros estamos procurándonos bienestar, entonces el encuentro de los cuerpos se vuelve muchísimo más sencillo. Por supuesto que la historia de vida de cada una de las personas es muy importante tenerla en cuenta, porque a lo mejor yo vengo de una familia donde el contacto físico no está dado, o donde en mi historia hay violencia manifiesta o abuso sexual o experiencias de violencia sexual, y entonces mi cuerpo está cerrado. Sin embargo, cuando estamos en un espacio de seguridad, de confianza, de seguridad emocional, es muchísimo más fácil que nos permitamos el contacto, el poder tocarnos, el poder sentirnos, el poder disfrutar las caricias, el compartirnos en caricias y en experiencias. Y aquí, pues, es fácil de entenderlo para ti y para mí, pero creo que es importante rescatar que el placer es de cada uno de nosotros. O sea, el erotismo es mío, es propio. Yo genero mi propio placer y tú generas tu placer. Y que lo que nos compartimos es en tiempo, en espacio, en caricias, en actitudes, en frases. En eso nos estamos compartiendo. Yo no vengo aquí a darte placer y tú no vienes a darme placer. Nos compartimos y entonces construimos este espacio donde tú y yo estamos generando placer y donde se magnifica justamente la vivencia a partir de estar en la misma sintonía de bien tratarnos y de cuidarnos en el placer sexual. Justo el machismo le exige mucho a los hombres ser los dadores del placer de sus parejas. Y a las mujeres nos exige que nosotras nos dejemos llevar y que no hagamos nada, porque si no, entonces nos convertimos en las malas mujeres del sistema. Por lo tanto, el patriarcado y el machismo es algo que se necesita erradicar urgentemente, ¿no? Bueno, empecemos con transformarlo. Poco a poquito. Poco a poco irlo transformando. Y la otra cosa, tú preguntabas ahorita, y bueno, decías ahorita la frecuencia la frecuencia y la calidad. Me parece que ahí es importante otra vez regresar a el diálogo. ¿Con qué frecuencia lo quieres tú? ¿Con qué frecuencia lo quiero yo? ¿Con qué frecuencia podemos? Porque a veces ni siquiera tiene que ver con que tú quieras o yo quiera, sino llegamos tan cansados que, pues aunque querramos, nos empezamos a acariciar y adiós, nos quedamos profundamente dormidos. Entonces creo que también resaltar esos momentos donde nosotros podemos
dialogar, hacer citas para poder tener un encuentro erótico, citarnos literalmente como en los noviazgos, de vamos a citarnos y en este tiempo vamos a acariciarnos, a besarnos, pero también esa parte, que durante el día nosotros tengamos caricias, besos, juegos, abrazos, a lo mejor no para despertar el deseo, la excitación y el orgasmo, pero sí para mantener el cuerpo despierto, el cuerpo en placer, la sensación de ser amados, cuidados, tocados por la pareja. Y entonces cuando llegamos justamente a esta parte de poder tener un encuentro erótico, pues que podamos tener un encuentro erótico donde hemos venido trabajando justamente nuestro placer. Algo que me gustaría nombrar ahorita o comentar ahorita es que pareciera que las personas creen que cuando empezamos a trabajar con el buen trato y empezamos a trabajar con las relaciones de equidad y las relaciones de pareja, es como si quisieran que nunca más hubiera diferencias en la pareja, nunca más hubiera problemáticas en la relación de pareja. Discrepancias, discusiones. Sin embargo, eso es falso, porque yo en algún momento voy a estar enojada, en algún momento voy a estar triste, en algún momento la pareja va a interpretar de alguna manera o vamos a estar en malestar, y creo que es importante saber que el malestar nos sirve como foco de alerta para poder decir algo está sucediendo. O te estás dejando de atender tú, o están dejándose de atender ambos, o algo está pasando que tienen que sentarse a preguntarse primero a sí mismo, ¿qué está pasándome a mí? ¿Qué me pasa a mí en la interrelación? Y entonces poder hacer algo para mejorar. Incluso hay una gran paradoja cuando nuestros consultantes en terapia de pareja, por ejemplo, la típica relación heterosexual, te declaran, te dicen, nosotros estamos muy bien, nos llevamos muy bien, todo es perfecto, todo es maravilloso. Pues aparece la sombra de la duda, porque para empezar es poco creíble, pero si fuera real, pues no está pasando nada en esa pareja, nada relevante, hay una suerte de acostumbramiento, de evento cansino, de que las cosas son así, seguirán por siempre, no se está moviendo nada. Yo confío mucho más desde la verdad propia de los sujetos, cuando declaran sus problemas, cuando hablan de que no todo es maravilloso siempre, donde manifiestan discrepancias o puntos adversos y que están dispuestos a hacer algo para mejorar lo que sí está. Está esencialmente bien, pero hay muchas cosas que recomponer. Creo que una pareja en la que no pasa nada es digna de preocupación. Y en la vida erótica es exactamente lo mismo, porque en la vida erótica podemos tener alguna alteración de la curva de la respuesta sexual, esto es del deseo, la excitación, el orgasmo, la eyaculación, y cuando empezamos a tener alguna problemática en alguna de las fases de la curva de la respuesta sexual, pues cuando ya se hace recurrente, ¿no? Cuando ya es una vez y otra vez y otra vez, pues esto puede generar una alteración en la relación de pareja, sobre todo cuando no se habla, porque entonces es ¿y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Que ya no le gusto, que ya no le importo, que, o sea, lo primero que empieza a pasar es qué pasa con el otro, ¿te pasa algo? No me pasa nada. Entonces la problemática soy yo, a lo mejor no quiere tener un encuentro sexual conmigo, pero muchas veces esto no se habla. Por eso creo que es importante que nosotros estemos revisando qué está pasando con nosotros y en la vida de pareja. A veces las disfunciones de la vida erótica tienen que ver con el cansancio, tienen que ver con la dinámica de pareja, tienen que ver con que no tengamos un espacio para poder tener un encuentro erótico, o no tengamos un espacio en tiempo para poder tener un encuentro erótico, o que haya mucha gente dentro de la casa y que pues no tenemos una privacidad en la que podamos estar. Pero también puede ser justamente por estos malestares que nosotros tenemos y no hemos ido atendiendo. Malestares personales, pero también malestares en la relación, que no hablamos, que se quedan ahí guardados, y que entonces, pues por supuesto que al no hablarlo, al no solucionarlo, pues esto se lleva justo a la vida erótica de no quiero en este momento, y a ir bloqueando, o sea, no necesariamente para castigar a la pareja, pero sí como para bloquear y decir, a ver, no estamos bien y a mí no se me antoja. Entonces es no permitirnos
experimentar el placer, pues justamente porque no hemos sabido negociarnos con el dolor. Y ahí viene nuevamente el tema del maltrato. Estoy evocando ahorita a una consultante que me decía, yo quiero tener ganas, pero yo misma suprimo las ganas porque estoy enojada con mi marido. Claro. Como diciendo, no dejo que se suelte la libido, no dejo que el deseo fluya. Yo hago cosas para impedírmelo, pero me va mal porque me afecto, me perjudica a mí, me decía esta consultante. Pero podemos dar múltiples ejemplos de cómo casi en cada disfunción de la vida erótica, particularmente las que no tienen un origen biológico, hay elementos de maltrato y de automaltrato incluso. Así es, y que ni siquiera se detecta. No se detecta, pero la vivencia sí es de maltrato. Y bueno, la vivencia es de dolor, ¿no? Y un dolor que de repente no sabemos de dónde viene y que se representa en el cuerpo. ¿Cómo se representa en el cuerpo? Pues con los cambios corporales, o sea, vamos rigidizando nuestro cuerpo, vamos cada vez teniendo más tensión muscular y esto se puede traducir posteriormente en sintomatología, dolores de cabeza, dolores abdominales, dolores de espalda, dermatitis, o sea, problemas reales porque no hemos atendido nuestros problemas emocionales. Sí, ahora que lo comentas, hay una tendencia muy medicalizada, muy vigente en la actualidad, casi diría hegemónica, de que las médicas y los médicos todo queremos resolver con fármacos. Se están descubriendo, se están sintetizando productos para solucionar disfunciones de la vida erótica con medicamentos. Y la psicoterapia, el acompañamiento emocional que incide en más del 80% de las causas de las disfunciones, casi ni se toca. Hay poca cultura de la psicoterapia sexual todavía. A mí me gustaría que para ir concluyendo nuestra, me parece interesante conversación, me comentes algo de eso, le comentes al público de Sexualia algo de eso. ¿Cuál es la pertinencia, la importancia de la psicoterapia sexual para atender disfunciones eróticas? A mí me parece que eso que acabas de mencionar es muy importante. Me parece que hay dos áreas que han hecho así como un gran boom, y la primera es la medicalización de las personas para poder mejorar su vida erótica, y que te lo venden como la panacea de tú puedes tener más experiencia y no es, etcétera. Hay que criticar eso, ¿no? Curiosamente tú y yo somos médica y médico. Así es. Pero eso no quiere decir que sin negar la cruz de la parroquia critiquemos esta excesiva medicalización. Así es, y que además no tiene ni siquiera una visión holística, una visión de atender a todo el cuerpo como una sola entidad. Pero la otra parte que también está como en el mismo nivel es la utilización de los juguetes sexuales. Ojo, los juguetes sexuales son eso, juguetes sexuales. Nada más. Que se pueden utilizar en algunas ocasiones por personas que están entrenadas en ello como parte del proceso de recuperación del cuerpo y la vida erótica. Pero ahora es como si el juguete sexual fuera el elemento esencial del proceso de, entre comillas, así lo dicen, de curación de tu disfunción de la vida erótica. A mí me parece que eso es muy grave. El proceso de recuperación del cuerpo de las disfunciones de la vida erótica para recuperar el cuerpo en el placer es justo un proceso donde se trabaja cada una de las partes que fuimos mencionando en la cápsula el día de hoy, donde se trabaja cuerpo, donde se trabaja lo que pasa en los sentimientos, en las sensaciones, para que la persona vaya identificando qué está pasando consigo mismo y qué ha pasado en su historia, y que entonces empiece a sanar su historia y que empiece a recuperar su cuerpo en positivo. Y que entonces la persona empiece a ver qué pasa consigo en su cuerpo, pero además qué pasa en su interrelación. Y esto es muy importante porque generalmente estamos viendo a la otra persona.
esta persona está haciendo, esta persona me dice, esta persona hace o no hace, y entonces mi atención está ahí. Cuando yo empiezo a regresar la atención a mí y después regreso la atención al otro, entonces este ir y venir lo que va a hacer justamente es que yo me responsabilice de lo mío y entonces pueda empezar a dialogar escuchando ahora sí claramente al otro, porque de la otra manera yo estaba escuchando solamente defendiéndome o justificando o atacando. En esta otra manera es aprender ahora a escucharme y hablar con la otra persona para llegar a acuerdos y entonces poder ir trabajando justamente las disfunciones de la vida erótica en lo personal y en la relación. Cómo podemos ir interactuando en la relación de pareja. A veces solamente va la propia persona. Yo tengo una disfunción de la vida erótica y la persona ha de trabajar en lo personal y entonces vamos pidiendo que vaya haciendo algunos ejercicios ella misma con ella misma y después que vaya pidiéndole a la pareja hacer algunos pequeños ejercicios para ir haciendo un entrenamiento de acercamiento y de cambio en la forma como se han relacionado eróticamente, corporalmente. Y entonces estos acercamientos pues tienen que ser paulatinos y supervisados en el consultorio. Nosotros no vemos lo que están haciendo, sino dejamos la tarea que quede claro. Entonces que quede claro. No, nuestro voyerismo no aparece ahí. Nosotros dejamos la tarea y entonces cuando nos reportan cuál es la vivencia, cuál fue la experiencia y entonces vamos dejando más tareas, pues vamos viendo cómo el repertorio erótico se va abriendo, la comunicación erótica se va abriendo y por supuesto el que ellos vayan proponiendo nuevas formas, nuevas técnicas, nuevos momentos para poder estar juntos, el que puedan darse los tiempos. Entonces va apareciendo y eso modifica absolutamente la vida erótica. Trabajarlo en el proceso de psicoterapia, desde la sexología clínica, se requiere que sea con un profesional que esté entrenado justamente en el trabajo integral de la persona que está haciendo este proceso de psicoterapia. Desde la visión como nosotros lo trabajamos, desde el humanismo, donde la persona se recupera a sí misma y desde ahí puede recuperar toda la relación del buen trato. Gracias, Antonieta. Ya casi vamos a despedir esta entrevista cara a cara. Van a aparecer los datos de tu institución, Caleidoscopía, pero me gustaría que de cualquier manera a viva voz se lo dijeras al público de Sexualia TV, dónde se contactan contigo, dónde solicitar citas para psicoterapia sexual o algún otro servicio que preste Caleidoscopía. Es tuya la cámara. Muchas gracias, David. Bueno, pues mi nombre es María Antonieta García Ramos, yo soy médica, psicoterapeuta y sexóloga y trabajo en Caleidoscopía, espacio de cultura, terapia y salud sexual. Y para poderse comunicar con nosotros, pues puede ser vía WhatsApp, por mensaje de WhatsApp al 55 44 82 27 84, por correo electrónico sexología.caleidoscopia@gmail.com o en las redes sociales, como en Facebook como Caleidoscopía y en Twitter como Caleidosex. Entonces ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias, Antonieta. Y a ustedes, amigas, amigos, amigues de Sexualia TV, muchas gracias por haber atendido esta emisión, entrevista cara a cara, aquí en Sexualia TV. Si te ha gustado esta emisión, pues danos like, recomiéndanos, reproduce nuestro material. Si no te has suscrito, hazlo y convence a otras incautas e incautos de que se suscriban a este espacio de YouTube, Sexualia TV. Debate, discusión, pláticas, cápsulas, entrevistas relacionadas con el vasto campo de la sexualidad humana. Hasta muy pronto.